Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has encontrado alguna vez frente a una ley, una circunstancia o una condena que parecía arrancarte la oración del pecho? Y si te dijera que la historia de Daniel y su humildad al seguir orando delante de la ley humana encierra un secreto espiritual capaz de abrir puertas cerradas, revelar dirección del espíritu y convertir una amenaza política en un canal de bendición para tu vida y tu familia? Hoy vas a entrar en un relato que parece sencillo, pero que guarda un poder oculto, la fuerza silenciosa de la oración persistente bajo decreto. Hay una clave espiritual que muy pocos conocen y que puede transformar la soledad de tus pruebas en una senda de protección divina, dar vuelta a decretos que amenazan tu fe y colocar a tu vida en el centro de la intervención de Dios. Sentirás intriga, esperanza y un sutil temor santo, porque lo que aprenderás podría tocar lugares que llevas tiempo guardando en secreto. Durante este video el Espíritu Santo puede hablarte directo al corazón con revelaciones que no esperan aparente lógica humana. Breve reflexión filosófica sobre el tema. La humildad de Daniel no fue pasividad, fue valentía envuelta en reverencia. Humildad es oración cuando nadie observa. Es fidelidad cuando las voces del mundo decretan silencio. En la tensión entre ley humana y ley divina aparece la verdadera libertad del alma, no la que evita el conflicto, sino la que se somete a Dios aún pagando precio. Esa decisión modela la historia personal y reescribe destinos colectivos, porque la oración humilde y persistente atrae el juicio y la misericordia de lo alto, promesa y misterio. En los próximos minutos descubrirás por qué la perseverancia de Daniel frente al decreto no fue solo un acto religioso, sino una estrategia espiritual que desactivó poderes, expuso intenciones y abrió un camino de restauración. Te prometo que si escuchas con el corazón, recibirás instrucciones prácticas para sostener tu vida de oración en momentos de persecución interior o exterior. Mantendremos misterio en algunas preguntas. ¿Qué palabra exacta movió a los cielos en favor de Daniel? ¿Qué práctica secreta podemos adoptar hoy para activar la misma protección? Responderé a estas preguntas a lo largo del estudio, y la penúltima enseñanza será especialmente diseñada para ofrecer una llave que puede desbloquear una bendición en tu vida. ¿Qué ocurrirá en este video y cómo debes disponerte? Presentaré 11 enseñanzas extraídas del ejemplo de Daniel. Cada una conectará un pasaje bíblico, una aplicación práctica y una oración condensada para tu noche. Haré preguntas enigmáticas que abrirán puertas en tu espíritu y traerán revelación progresiva. Algunas respuestas llegarán al final. Terminaremos con una oración poderosa dirigida a quienes necesitan mantener la fidelidad de Daniel frente a decretos modernos. Compromiso de fe del espectador. Antes de avanzar con el estudio, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo para declarar que vienes dispuesto a recibir lo que el Señor desea revelar. Comenta además una frase corta relacionada con el tema, por ejemplo: sigo orando, Señor, como señal de tu compromiso con la práctica de la oración perseverante. Este pequeño gesto no es solo simbólico, es un acto de alianza con la comunidad y con la obra de Dios en este canal. Apoyo al canal y conexión espiritual. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que hoy están bajo decretos y necesitan escuchar esperanza. Felicidades por ser parte activa de este ministerio. Suscribirte y compartir es participar del envío de consuelo a quienes no tienen una iglesia cerca. Si ya estás suscrito, honra tu compromiso permaneciendo hasta el final y aplicando lo que aquí se enseña: motivación y llamado a la atención plena. La penúltima enseñanza de hoy puede contener una clave para desbloquear una bendición en tu vida. Mantente atento y no permitas que nada te distraiga. Si Dios decide hablar, querrás haber llegado hasta el final. Si estás listo, voy a comenzar con el estudio sobre la humildad de Daniel y su inquebrantable vida de oración. La escena es conocida. Un decreto humano prohíbe doblar las rodillas ante cualquier otro dios o persona que no sea el rey. Quienes lo desobedecen serán arrojados al foso de los leones. En ese contexto político y espiritual, Daniel hace algo que muchos llaman imprudente y otros heroico. Continúa su rutina de oración pública y privada, abre las ventanas de su casa hacia Jerusalén y se arrodilla como siempre,
aun sabiendo que cualquier testigo podría denunciarlo y que la ley no tendrá piedad. Lo que parece un gesto simple, rezar, se convierte en acto de humildad estratégica que confronta el poder humano sin pretensión de poder propio. Aquí comienza una lección central. La humildad de Daniel se muestra no en la renuncia pasiva, sino en la persistencia reverente. Su devoción no pretende derrocar al monarca, sino afirmar una soberanía superior que lo sostiene en la hora de riesgo. Primera línea de reflexión. La humildad en la oración desafía la lógica del control. La cultura del decreto exige conformidad. Obedece para permanecer. Guarda silencio para sobrevivir. Adula para prosperar. Daniel responde con otra lógica. La fidelidad a Dios es más prioritaria que la autopreservación basada en apariencias. Humildad no es cobardía, ni tampoco orgullo ante la autoridad. Es reconocer que hay leyes más altas que las humanas. Esa humildad afirma la verdad del Señor en medio del poder terrenal y hace visible ante el mundo una segunda lealtad que transforma la percepción pública. Para ti, que quizá enfrentas decretos contemporáneos, presiones laborales, mandatos sociales, censuras que te piden callar tu fe, la pregunta es directa. ¿Qué ley antepondrás cuando las normas humanas impongan silencio sobre tu comunión con Dios? Daniel nos enseña a elegir fidelidad con templanza humilde, sabiendo que la resistencia espiritual no necesita violencia, sino constancia en la práctica de lo sagrado. Segunda línea de reflexión. La oración visible es testimonio y escudo espiritual. Daniel no escondió su devoción. Al abrir la ventana y orar a su Dios, dejó que su vida hablara con transparencia. Esa transparencia fue provocadora, sí, pero también funcionó como defensa espiritual. Cuando la fe se practica a la vista, no busca conflicto, sino que muestra coherencia. La humildad no se esconde por temor a la reacción humana, se dispone como testimonio. En tu vida, practicar una religión discreta, únicamente privada y sin eco comunitario puede parecer prudente, pero a veces el testimonio público, con respeto y sin provocación, activa la intervención divina en favor del fiel y despierta conciencia en otros. Daniel demuestra que la oración pública tiene poder operativo. Confronta decretos con dignidad y convoca a la justicia sobrenatural. Tercera reflexión. Disciplina espiritual frente a presión externa. Mantener la rutina de oración exige disciplina, y Daniel la cultivó incluso bajo la amenaza de muerte. La humildad que él muestra implica no negociar prácticas espirituales por seguridad inmediata. Esa disciplina es un entramado de tiempos, palabras y gestos, orar a horas fijas, postrarse, abrir el alma en confesión, que sostienen la identidad espiritual cuando todo lo demás tiembla. Si hoy te ves obligado a silenciar tu fe por miedo, considera que la disciplina puede ser reinventada. Encuentra formas seguras de mantener la práctica, firma de la fidelidad, aun si no siempre puede ser pública. Mantener la estructura de la oración en el secreto del corazón preserva tu comunión y prepara la apertura pública cuando llegue la hora. Cuarta reflexión. La humildad que provoca persecución no es resentida, es orante. Frente a un decreto injusto, la reacción humana muchas veces va hacia la ira o la conspiración. Daniel, en cambio, responde con oración que no exige venganza, sino justicia y sabiduría. Aquí hay una enseñanza práctica. Cuando enfrentamos leyes o sistemas que nos acorralan, nuestra reacción principal debe ser espiritual antes que política. No porque la política no importe, sino porque la fuerza que transforma sistemas suele comenzar en el altar del corazón. La oración de Daniel no busca derrocar el trono humano por la fuerza. Busca la intervención que deje a la verdad visible y permita que la justicia de Dios sea manifestada sin corrupción de venganza. Esa actitud madura protege al creyente de convertir la fe en ideología violenta. Quinta reflexión. La humildad en la fidelidad modela liderazgo moral. La conducta de Daniel frente al decreto enseña a líderes cómo resistir sin agredir. Integridad sostenida, coherencia en la práctica y ejemplo público. Los líderes que practican este tipo de humildad no manipulan el sistema para su beneficio, lo confrontan con una vida que habla de otra soberanía. Para quienes ocupan posiciones de influencia, la lección es profunda. Tu resistencia debe educar, no humillar. Debe abrir caminos de reforma, no cerrar posibilidades de diálogo. Daniel es paradigma de liderazgo que conserva dignidad personal y tiene ojos para la ciudad, para el bien común, aún en la adversidad. Sexta reflexión. Consecuencias previstas y aceptación deliberada del riesgo. Daniel conocía las consecuencias del decreto. Su humildad incluyó una aceptación del riesgo que no era fatalista sino deliberada. Él eligió arriesgar su persona por la obediencia a Dios, sabiendo que la lealtad tiene un costo. Ese cálculo espiritual no es imprudente. Es la decisión de invertir la vida en una fidelidad que trasciende horizontes temporales.
Para ti, aceptar el riesgo puede implicar perder oportunidades, estudios o una carrera, pero también puede abrir puertas espirituales. La humildad práctica te permite medir riesgos, buscar sabiduría y aún así decidir con la valentía que solo la fe puede otorgar. Séptima reflexión: la comunidad y la soledad del fiel. Aunque Daniel actuó de manera visible, su resistencia no fue en aislamiento total. Pertenecer a una comunidad de fe, o al menos mantener comunión con tradiciones y prácticas que sostienen la oración, lo ayudó. Sin embargo, incluso en presencia de otros, la soledad del justo puede aparecer. La valentía de permanecer fiel muchas veces es una experiencia íntima. Cuida tu comunidad, busca hermanos con quienes orar y sostener el callado acto de fidelidad. Si no la tienes, construye pequeños círculos o rutinas que te sostengan. La humildad cristiana florece más fuertemente cuando se practica en compañía que en aislamiento orgulloso. Octava reflexión: la dimensión profética de la oración frente al poder. La resistencia de Daniel, expresada en su devoción, funcionó como profecía viviente. Mostró a una autoridad humana que existe otro Señor con jurisdicción mayor. La humilde persistencia en la oración frecuentemente actúa como testimonio profético que anticipa transformación social. Cuando un creyente ora en medio de un decreto injusto, no solo busca protección personal, pronuncia ante la historia la prioridad de la justicia divina. Tu oración, aunque parezca impotente, puede ser semilla profética que el Espíritu siembra en el corazón de quienes gobiernan. Novena reflexión: la integridad como argumento silencioso. Daniel no alzó escándalo ni manipuló favores. Su coherencia fue el argumento más poderoso contra la narrativa del mundo. La humildad coherente enseña que a veces el silencio bien vivido y la conducta incorruptible hablan más fuerte que cualquier defensa pública. En tiempos donde la voz de la opinión pública ruge, la fidelidad tranquila se convierte en contracultura que vuelve a poner en juego el criterio moral frente a la legalidad humana. Procede con integridad y permite que tu vida sea el mejor alegato en favor de la verdad. Décima reflexión: prácticas concretas para sostener la humildad en tiempos de decreto. Para que la fidelidad de Daniel no quede solo como ejemplo histórico, propone prácticas aplicables hoy. Establece 3 tiempos de oración fija al día. Mantén una bitácora espiritual donde registres oraciones, respuestas y sueños. Crea espacios seguros en tu hogar o con hermanos donde la oración pueda ser practicada colectivamente. Haz actos de caridad discretos que sostengan tu testimonio público. Y finalmente, prepara un plan de contingencia que combine prudencia con valentía. Cómo orar públicamente con respeto y cómo preservar la práctica cuando la exposición sea excesiva. Cierre práctico y desafío espiritual. La humildad de Daniel, expresada en su inquebrantable vida de oración frente a un decreto que pretendía callar la devoción, es una escuela para los creyentes perseguidos por normas de este mundo. Hoy te desafío a una práctica concreta durante 30 días. Escoge un momento fijo para orar públicamente por tu ciudad o nación, aun si tu testimonio debe ser discreto. Hazlo con reverencia, coherencia y sin provocación. Observa cómo esa disciplina te moldea el corazón, te abre puertas de sabiduría y posiblemente mueve en lo invisible las manos que gobiernan. Mantén en tu pecho esta pregunta: ¿mi vida testifica hoy la lealtad que Daniel mostró frente a la ley humana? Responde con humildad, constancia y valentía. La noche en que Daniel fue arrojado al foso de los leones no fue un accidente de la historia. Fue la consecuencia prevista de una fidelidad que no negocia con decretos humanos. Allí, en la oscuridad y el peligro, se revela una enseñanza central para todo creyente: la obediencia fiel. Cuando se alinea con la voluntad de Dios, convoca la protección divina de manera que trasciende explicaciones humanas y expone la gloria de aquel que guarda a sus siervos en la hora extrema. Este episodio no solo confirma la valentía moral de Daniel, sino que muestra cómo la fidelidad práctica puede transformar una sentencia de muerte en escenario de testimonio y liberación. Primera reflexión: la preparación interior antecede al milagro. Antes de entrar al foso, Daniel ya llevaba años de coherencia, hábitos de oración, integridad pública, servicio leal en la corte y una reputación intachable. La protección visible de Dios no brota de la nada en el día decisivo. Es fruto de una trayectoria de fidelidad cultivada día a día. Para quien busca la manifestación del cuidado divino en el conflicto, la pregunta esencial es: ¿qué vida te precede hoy? El milagro suele ser el fruto de una preparación perseverante del alma. Segunda reflexión: la confianza que no necesita saber el resultado inmediato. Daniel no oró para garantizar un resultado humano. Oró porque su lealtad era a Dios. Esa confianza activa no se obsesiona con el cómo ni con el cuándo de la intervención divina. En el foso, su fe era una lámpara encendida aunque la puerta permaneciera cerrada.
Para tu vida, aprender a orar sin condicionar. La respuesta a lo que esperas es una práctica que fortalece la relación con Dios y prepara el corazón para recibir auxilio desde perspectivas inesperadas. Tercera reflexión, la manifestación de Dios puede venir a través de lo sobrenatural y a través de la fe que sostiene la madrugada. En la narrativa, un ángel cierra la boca de los leones. En la vida real, la protección divina puede manifestarse por medios sobrenaturales, por cambios en el ambiente, por factores humanos convertidos en instrumentos de gracia o por la paz inexplicable que sostiene al fiel en la prueba. No limites la acción de Dios a una sola modalidad. Mantente expectante a la variedad de formas con que Él responde. Cuarta reflexión. La fidelidad funciona como argumento teológico frente a la cultura opresora. El decreto que condenó a Daniel pretendía silenciar una voz y reafirmar el control del poder. La preservación de Daniel delante de los leones desacreditó esa narrativa. La fidelidad del creyente se vuelve así profecía viviente que cuestiona sistemas y expone su insuficiencia. Cuando tu obediencia persiste, incluso en contextos hostiles, ella habla más fuerte que cualquier discurso humano y reubica la autoridad última en Dios. Quinta reflexión. La humildad y la dignidad conjugan la protección. Daniel enfrentó el peligro sin ostentación ni desafío temerario. Su postura no buscaba exhibición, sino fidelidad. La protección divina que se evidencia en la historia no premia la arrogancia, sino la humildad que permanece fiel. Practica una fidelidad que no necesita aplausos, que ora, trabaja y sirve aun cuando el mundo no lo reconozca. Esa es la humildad que atrae la intervención de lo alto. Sexta reflexión. La comunidad de fe y el testimonio público. Aunque Daniel actuó en solitario al orar, su vida era conocida. Otros creían en la providencia de Dios. La preservación frente a los leones reitera que la fidelidad individual tiene ecos colectivos. El milagro no solo salva a Daniel, sino que honra a Dios ante una nación entera. Tu fidelidad privada, cuando es sostenida, trae repercusiones que bendicen comunidades enteras y sirven como testimonio frente a autoridades eclesiásticas, políticas y sociales. Séptima reflexión. La integridad profesional como plataforma de testimonio. Daniel ocupaba un cargo público con responsabilidades y visibilidad. Su incapacidad de doblegar su fe a los requerimientos del rey expone un principio. La integridad en el lugar de trabajo es terreno donde la fidelidad puede producir testimonio y cambios éticos. Mantener prácticas cristianas coherentes en el empleo es un ministerio silencioso que a la larga impacta estructuras y despierta preguntas sobre justicia y temor de Dios. Octava reflexión. El proceso de la prueba purifica la confianza. Estar en el foso no fue solo un riesgo, fue también un fornal espiritual. La prueba reveló miedos, desnudó dependencias y reafirmó prioridades. Salir indemne no anula el aprendizaje. El superviviente lleva en sí lecciones que fortalecen la fe y enseñan a otros. Si hoy atraviesas un foso, reconoce que el proceso te depura y te forma para una vida de mayor madurez espiritual. Novena reflexión. El papel de la oración intercesora durante la prueba. Mientras Daniel estaba en el foso, otros, quizá de forma explícita o implícita, oraron y esperaron. Las redes de oración amplifican la protección. No es un mérito privado, sino la cooperación de muchos corazones. Fomenta vínculos de intercesión que sostengan a quienes enfrentan juicios o amenazas. La protección es muchas veces la suma de manos que claman juntas. Décima reflexión. La respuesta de Dios transforma el destino personal en misión pública. Al ser preservado, Daniel no solo recuperó su vida, su experiencia sirvió para que el rey reconociera la acción de su Dios y para que la nación supiera de la soberanía divina. El favor recibido convierte la tribulación en plataforma de evangelización. Cuando Dios te libra, prepárate para que tu testimonio abra puertas e invite a otros a buscar al Señor. Prácticas concretas para aplicar hoy. Establece y defiende 3 tiempos diarios de oración fija, sin negociar con ocupaciones o miedos. Mantén una bitácora de fidelidad. Registra momentos de prueba y respuestas divinas para cultivar memoria espiritual. Construye una red de al menos 3 personas que oren por ti regularmente y que te sostengan cuando enfrentes fosos personales. Practica la integridad profesional. Decide hoy no plegarte a presiones que exijan comprometer tu fe y busca formas sabias de testificar con tu vida. Ensaya la humildad activa. Responde a la hostilidad con oración, no con confrontación impulsiva. Deja que Dios sea tu defensor. Desafío final y reflexión personal. Hoy te desafío a identificar en tu vida un decreto contemporáneo, comprendido como norma, presión o circunstancia, que te empuja a silenciar la fe. Decide en oración cómo sostendrás tu fidelidad frente a esa presión durante 30 días.
No promete ausencia de peligro, pero sí la formación de un corazón que confía. Recuerda que la protección en el foso de los leones fue la consecuencia visible de años de fidelidad. Comienza hoy a vivir de modo que, cuando llegue la prueba, tu confianza sea testimonio y tu liberación. Misión para muchos. En la corte de Babilonia, donde la política y la idolatría tejían una atmósfera de poder y vanidad, Daniel mostró una conducta que combina sabiduría, humildad y discernimiento espiritual al enfrentarse a sueños y enigmas que el imperio no podía descifrar. Interpretar un sueño ante un rey no era un simple acto intelectual, era una obligación espiritual que exigía integridad del corazón, claridad moral y dependencia de Dios. Daniel no utilizó su posición para engrandecerse ni para manipular la curiosidad del monarca. Respondió desde la fidelidad, reconociendo siempre la fuente divina de la interpretación y manteniendo una actitud que preservaba su humildad aun cuando la corte buscaba honra y recompensas. Primera verdad. El discernimiento nace de la dependencia de Dios, no de la confianza en la propia astucia. Cuando Nabucodonosor soñó y nadie pudo explicar el sueño, la reacción de la corte fue de violencia y miedo. La incapacidad humana generó decretos de muerte y pánicos extensos. Daniel, sin embargo, al recibir la petición de interpretar, no buscó crédito en su talento ni en fórmulas esotéricas. Primero pidió tiempo, luego reunió a sus compañeros en oración y adoración, y finalmente atribuyó la revelación al Señor. El discernimiento bíblico se practica así: se busca la guía, se ora por claridad y se reconoce al Señor como la fuente de todo entendimiento. En tu vida, cuando enfrentes preguntas que exceden tu capacidad, practica la humildad de pedir dirección antes de exhibir respuestas. La claridad verdadera llega cuando el espíritu se somete a Dios. Segunda verdad. La humildad preserva la verdad frente a la seducción del poder. Las cortes y las instituciones a menudo premian certezas por encima de integridad. Una interpretación que complazca al poder puede ser tentadora si ofrece privilegios. Daniel resistió esa tentación. Al interpretar la estatua o los sueños, no suavizó el mensaje para agradar al rey ni embelleció la verdad para obtener favores. Fue franco, directo y reverente. Así, la humildad actúa como freno contra la manipulación. Hablar la verdad con amor, sin instrumentalizarla para beneficio propio, es la marca del discernimiento que proviene de Dios. Aplica esto cuando recibas una responsabilidad pública. No permitas que la búsqueda de seguridad te haga alterar el mensaje o aplazar la justicia. Tercera verdad. Discernir implica traducir lo divino a lo humano con responsabilidad pastoral. La interpretación no se reduce a interpretar símbolos. Implica considerar las consecuencias humanas de la verdad revelada. Daniel no lanzó profecías herméticas y se retiró. Él comunicó con claridad, explicó implicaciones y aceptó la responsabilidad por la palabra dada. Quien interpreta no solo descifra, sino que orienta y acompaña a quienes escuchan, ayudando a que la revelación produzca transformación en vida práctica. Si alguna vez te toca explicar una verdad espiritual, hazlo con compasión, anticipando el impacto y proponiendo pasos concretos de conversión y reparación. Cuarta verdad. El discernimiento exige valentía ética en ambientes hostiles. En la corte, cualquier palabra contraria a las expectativas del rey podía costar la cabeza o la libertad. Aún así, Daniel habló con valentía. Su coraje no fue bravata, sino fruto de su convicción de que la lealtad a Dios supera el miedo a la represalia. En tu contexto, discernir puede implicar decir verdades incómodas, denunciar corrupción, señalar injusticias o retractarse de doctrinas que dañan. La humildad de Daniel te enseña a hacerlo con respeto, sin escándalo, pero con firmeza, colocando la verdad por delante del favor humano. Quinta verdad. La interpretación honesta fortalece la credibilidad del testimonio. Las respuestas honestas de Daniel, aun cuando contenían juicios o advertencias, cimentaron su reputación como hombre íntegro, de criterio y confianza. La coherencia entre lo que se profetiza y el carácter del intérprete genera credibilidad. Si en tu vida espiritual deseas ser escuchado, cuida tu coherencia, que tus palabras se sostengan por la vida que llevas. La credibilidad se gana en lo cotidiano, no solo en los grandes discursos. Sexta verdad, discernimiento práctico, incluye sabiduría para administrar honor y recompensa. Tras interpretar, Daniel recibió honores, pero actuó con prudencia. No se dejó seducir por el reconocimiento. Usó su posición para seguir sirviendo y para proteger su integridad espiritual. La sabiduría consiste en recibir la gracia del honor sin que el honor convierta el corazón en orgullo. Cuando la vida te premie por claridad y servicio, agradece con humildad y establece límites que preserven tu dependencia del Señor. Séptima verdad. Comunicar la verdad exige lenguaje que humanice, no que asuste.
Daniel presentó visiones y símbolos con palabras que el rey podía entender. No habló en tecnicismos teológicos, sino en términos que transformaran la acción del gobernante. La humildad de quien interpreta también se muestra en la capacidad de traducir lo trascendente a lo cotidiano, de modo que la revelación incremente responsabilidad y no solo temor. En tu ministerio o tu influencia, aprende a tejer palabras que inviten al cambio y proporcionen rutas prácticas para caminar la verdad. Octava verdad. El discernimiento preserva la esperanza aun cuando el mensaje sea corrección. Las interpretaciones de Daniel muchas veces incluían advertencias. Sin embargo, no buscaban destruir la esperanza, sino encaminarla hacia la obediencia. Una interpretación verdadera balancea juicio y puerta de retorno. Señala consecuencias, pero ofrece vías de restauración. Si te toca comunicar verdades duras, hazlo de modo que quien escucha pueda encontrar pasos claros de reparación y reconciliación, preservando la dignidad humana. Novena verdad. Discernimiento colectivo versus iluminación personal. Aunque Daniel recibió la revelación, él también consultó y oró en comunidad antes de presentarla. Su proceso no fue solipsista. El equilibrio entre oración personal y consulta comunitaria evita errores y confirma la revelación. Busca alianzas espirituales que puedan sostener y acompañar el discernimiento en decisiones que afecten a otros. Décima verdad. Prácticas concretas para cultivar discernimiento. Humilde antes de ofrecer una interpretación importante. Ora y ayuna pidiendo claridad y protección contra el orgullo. Consulta a 2 o 3 hermanos maduros para contrastar tu entendimiento y evitar sesgos personales. Presenta la verdad con propuestas. Prácticas de reparación y pasos concretos de cambio. Mantén una bitácora de interpretaciones y resultados para aprender de aciertos y errores. Si recibes honor por tu discernimiento, estipula un tiempo regular de rendición de cuentas y de servicio voluntario que evite que el reconocimiento te mute en orgullo. Desafío práctico inmediato. Identifica una situación complicada en tu entorno, una decisión comunitaria, un conflicto familiar, una oportunidad ética, y aplícales estos pasos. Ora por claridad, consulta con 2 hermanos de confianza, escribe la posible interpretación y propone 3 acciones concretas para corregir o aprovechar la situación. Ejecuta la primera acción en los próximos 7 días y registra lo que ocurre. Que tu discernimiento no sea exhibición de ingenio, sino servicio humilde que construye justicia, paz y testimonio. La vida de Daniel en Babilonia nos enseña una verdad esencial. La influencia que perdura se funda en integridad cotidiana, no en maniobras políticas ni en ambiciones personales. Daniel no fue un activista ruidoso ni un conspirador astuto. Fue un servidor leal cuyo carácter, forjado en oración, sabiduría y humildad, le permitió conservar la honra y ejercer autoridad aún entre gentiles y reinos opuestos a su fe. En este tópico examinaremos cómo la integridad práctica de Daniel sostuvo su influencia, cómo esa integridad funcionó en la dinámica del poder y qué pasos concretos puedes aplicar hoy para que tu testimonio profesional y público sea un canal de bendición en medio de sistemas que no comparten tu fe. Primera perspectiva. Integridad como coherencia entre creencia y conducta. Daniel no doblaba su rodilla solo en el altar. Su vida pública también reflejaba su devoción. Las decisiones administrativas, su trato a colaboradores y la manera de gestionar recursos mostraban repetidamente que su fe no era un adorno privado, sino una brújula ética. La coherencia entre lo que se cree y lo que se hace crea confianza. En entornos profesionales, nada reemplaza la reputación forjada por actos cotidianos. Puntualidad, transparencia en el manejo financiero, respeto por subordinados y honestidad en negociaciones. Si deseas que tu influencia perdure, comienza por alinear tus pequeñas acciones diarias con la fidelidad que profesas. Segunda perspectiva. Sabiduría para navegar estructuras de poder sin comprometer principios. Daniel vivió entre reyes y consejeros, comprendió las reglas del juego y supo moverse sin perder su norte. Esa sabiduría práctica requiere aprendizaje. Conocer protocolos, anticipar consecuencias, usar lenguaje adecuado y elegir tiempos para hablar. No se trata de mimetizarse con el mundo, sino de desarrollar discernimiento para transformar situaciones desde dentro, evitando la ingenuidad que lleva a escándalos o la astucia que conduce a la corrupción. En la práctica, esto significa formarte en competencias técnicas, cultivar diplomacia y mantener una vida interior que te permita tomar decisiones con calma y rectitud. Tercera perspectiva. La humildad que multiplica la autoridad. La distinción entre poder que domina y autoridad que sirve aparece claramente en la vida de Daniel. Aunque alcanzó altos cargos, su autoridad brotó del servicio fiel, no del afán de exaltación.
La humildad que no busca visibilidad ni créditos genera alianzas y abre puertas para el testimonio. Practica la humildad asumiendo tareas poco glamurosas, reconociendo el trabajo ajeno y delegando reconocimientos. Así tu liderazgo atraerá respeto y no envidia. Cuarta perspectiva. Integridad en la toma de decisiones bajo presión. Los relatos muestran que Daniel mantuvo rectitud incluso cuando su vida podía estar en juego. La integridad en momentos críticos se construye con hábitos, principios escritos, acuerdos de rendición de cuentas, mentores y tiempos regulares de examen personal. Implementa reglas claras para tus decisiones críticas. Consulta con un par de consejeros honestos antes de comprometer recursos significativos o antes de aceptar atajos que comprometan ética. Quinta perspectiva. Testimonio que transforma culturas laborales. La presencia de personas íntegramente leales a Dios puede reparar ambientes corroídos por el interés y la manipulación. Daniel no solo evitó corromperse, sino que su conducta influyó en la política del reino. Sus virtudes expusieron la insuficiencia moral de sistemas enteros y suscitaron reconocimiento incluso en el palacio. En tu realidad, pequeñeces como pagar salarios a tiempo, proteger a vulnerables y denunciar prácticas injustas convierten el lugar de trabajo en misión encubierta. Considera crear protocolos de justicia interna que protejan a los más débiles y promuevan transparencia. Sexta perspectiva. Diálogo respetuoso con autoridades no creyentes. Daniel supo hablar con reyes y funcionarios sin caer en cinismo ni en confrontación improductiva. El arte del diálogo con quienes no comparten la fe exige ecuanimidad. Defiende principios sin hostilidad, argumenta con hechos y evita el desgaste emocional del juicio continual. Es práctica pastoral concreta. Respeta la autoridad humana cuando no contradiga mandamientos divinos y responde con integridad cuando lo hagan. Esto preserva testimonio y facilita conversiones por el ejemplo, no por la imposición. Séptima, perspectiva, integridad financiera y administración responsable. Parte de la influencia de Daniel vino de su reputación administrativa. Manejar recursos con justicia y claridad no solo honra a Dios, sino que protege a la comunidad y preserva el testimonio colectivo de la Iglesia en contextos públicos. Adopta prácticas de auditoría, puertas abiertas para verificar cuentas y transparencia ante la comunidad cuando administras fondos de otros. La responsabilidad financiera es un lenguaje que el mundo comprende y respeta. Octava perspectiva. La resiliencia ética frente a promesas de recompensa fácil. Las tentaciones abundan. Ofertas que prometen ventaja a cambio de comprometer principios morales. Daniel resistió porque su horizonte espiritual era más amplio que la ganancia inmediata. Fortalece tu resiliencia estableciendo límites personales, poniendo por escrito valores no negociables y configurando consecuencias concretas para tus propias desviaciones. Entrena tu voluntad con disciplinas, ayuno periódico, tiempos de retiro, rendición de cuentas que mantengan tu brújula firme. Novena perspectiva, la influencia cristiana como servicio público transformador. El ejemplo de Daniel muestra que ocupar espacios de poder puede ser una forma de ministerio. No todos están llamados a ser funcionarios, pero quienes lo son pueden llevar justicia y benevolencia allí donde gobiernan políticas. Si ocupas un cargo público o empresarial, formula proyectos que prioricen el bien común. Políticas de inclusión, programas de bienestar para empleados y alianzas con organizaciones que atiendan necesidades sociales. Haz de tu trabajo una plataforma para bendecir sin coerción. Décima perspectiva, prácticas concretas para cultivar integridad. Hoy, redacta tu código de integridad personal. 5 principios no negociables que guiarán tus decisiones profesionales. Crea un círculo de 3 personas para rendir cuentas trimestralmente sobre decisiones clave y finanzas. Implementa una pequeña política de transparencia en tu área. Informes mensuales breves sobre uso de recursos y resultados. Programa 5. Minutos diarios de examen de conciencia profesional. Revisa una decisión tomada y pregunta si honra a Dios y a la comunidad. Identifica un proyecto social o de justicia que puedas apoyar con tiempo o recursos para convertir tu influencia en servicio tangible. Reflexión final y llamado a la acción. La integridad de Daniel no fue un accidente personal. Fue resultado de disciplinas espirituales y profesionales que se integraron hasta hacer de su vida un testimonio creíble ante reyes y naciones. Si deseas que tu influencia sea duradera y fructífera, comienza hoy a construir coherencia entre tu interior y tu acción pública. Invierte en prácticas que afiancen tu carácter. Busca acompañamiento y permite que tu vida profesional sea un canal donde la gracia de Dios llegue a otros.
Tu integridad puede transformar sistemas y abrir puertas para la justicia y la misericordia en contextos que parecen cerrados al Evangelio. La fidelidad de Daniel no fue solo un acto solitario. Se inscribió en una tradición comunitaria que alimentó su resistencia y amplificó la eficacia de su clamor. La oración colectiva no es suma de oraciones privadas, sino un tejido espiritual que trastorna decretos, abre espacios de protección y activa recursos celestes que no se despliegan con igual fuerza en la soledad. En contextos hostiles, la intercesión estratégica preserva al fiel, cubre procesos de discernimiento y devuelve legitimidad pública al testimonio de la fe. Propósito central: unidad espiritual. La oración colectiva sincroniza intenciones y ordena las influencias invisibles. Cobertura intercesora. La comunidad de oración actúa como escudo para quienes son blanco de decretos o persecución. Autorización divina. La intercesión organizada prepara terreno para intervenciones que afectan estructuras de poder. Características de la intercesión estratégica: coherencia. Oraciones regulares y enfocadas en objetivos concretos. Protección, sabiduría, restauración. Responsabilidad. Líderes o coordinadores que fiscalizan la madurez espiritual y evitan manipulaciones emotivas. Discernimiento. Combinar clamor con ayuno. Estudio de la Escritura y consulta con hermanos maduros. Confidencialidad prudente. Mantener listas y planes que no expongan innecesariamente a quienes están en riesgo. Mecanismos por los cuales la intercesión actúa cambios en el ambiente. Decisiones humanas se revierten o se moderan por factores que la oración anticipó. Paz interior que sostiene testimonio. El protegido mantiene calma y claridad, evitando reacciones que legitimen persecución. Movilización de aliados. La oración despierta conciencia en personas con influencia que actúan en favor del justificado. Transformación del narrativo público. Cuando la comunidad ora y testimonia, la historia que circula sobre el oprimido puede cambiar. Prácticas concretas para desarrollar una intercesión eficaz. Formar un círculo de 3 Astombos 7 intercesores comprometidos con reuniones semanales y registro de peticiones. 2. Establecer una agenda de 3 focos. Protección inmediata, sabiduría para decisiones críticas y restauración posterior. Combinar oración con ayuno periódico. Fechas previstas que intensifiquen la búsqueda de dirección y la urgencia espiritual. 4. Crear un protocolo de confidencialidad para peticiones sensibles, con pasos claros para cuando la exposición sea imprescindible. Registrar respuestas y señales en una bitácora común para fortalecer la memoria espiritual y ajustar estrategias. 2. Interceder también por autoridades implicadas en el decreto. Orar por cambio de corazón y por herramientas para la resolución no violenta. Capacitar intercesores en discernimiento bíblico, lectura de contexto, sociopolítico y cuidado pastoral de personas en riesgo. Indicadores de eficacia espiritual y pastoral: cambios en la actitud de autoridades o funcionarios. Paz y coherencia visibles en la persona defendida. Apertura de canales de diálogo necesarios para soluciones prácticas. Testimonios documentados. En la bitácora que confirmen respuestas o pasos de restitución. Riesgos y salvaguardas. Riesgo. Transformar la intercesión en activismo presionador. Salvaguarda. Supervisión de líderes espirituales y evaluación ética periódica. Riesgo. Exposición pública que ponga en peligro a quienes se protege. Salvaguarda. Reglas de confidencialidad y comunicación estratégica. Riesgo. Dependencia de fórmulas emocionales en lugar de discernimiento. Salvaguarda. Formación continua y práctica del silencio expectante. Acción práctica inmediata. Reúne hoy a 3 personas de confianza y proponles. Orar 20 minutos diarios. Por 30 días por un caso específico. Llevar bitácora. Acordar una semana de ayuno intermitente en la 3ª semana. La intercesión estratégica transforma la soledad de la prueba en una red operante. Cultiva círculos así para que tu fidelidad no deba sostenerse únicamente de tu fuerza, sino que sea sostenida y legitimada por una comunidad que ora con disciplina, sabiduría y responsabilidad. La vida de Daniel muestra que la intervención de Dios rara vez es solo un acto espectacular. Suele desplegarse también en una sucesión de detalles providenciales que abren puertas, levantan aliados y reorganizan circunstancias para cumplir propósitos mayores. Reconocer y valorar esas pequeñas intervenciones convierte la espera en esperanza activa y prepara al creyente para recibir la promoción o la liberación que Dios dispone en su tiempo. Primera observación: la providencia cotidiana prepara momentos decisivos. Antes del decreto y del foso hubo años de coherencia que construyeron reputación.
Esos días discretos fueron suelo para la intervención pública. La lección práctica es registrar y agradecer las sutilezas, encuentros, recomendaciones, decisiones menores que señalan camino. Segunda observación: redes humanas como vehículo de la gracia. Dios usa personas, funcionarios, amigos, testigos, para afectar el curso de la historia. La promoción de Daniel incluyó aliados en la corte y la acción de quienes reconocieron su integridad. Cultiva relaciones fieles no por cálculo político, sino por servicio constante. Serán canales de providencia. Tercera observación: la paciencia estratégica en procesos de ascenso. La elevación de Daniel no fue explosiva, sino acumulativa. La paciencia que aplica sabiduría, esperar, trabajar, orar, produce frutos duraderos. Actúa con constancia hoy sabiendo que la promoción verdadera es a menudo progresiva. Cuarta observación: la sinergia entre oración y acción. La providencia no excluye responsabilidad humana. Acompaña la devoción con desempeño excelso. Daniel oró y también ejecutó sus deberes con competencia. Mantén ambas dimensiones, súplica intensa y trabajo diligente. Quinta observación: señales pequeñas como confirmaciones espirituales. Mensajes, sueños, coincidencias y oportunidades repentinas pueden ser confirmaciones de dirección. No todas son señales. Discrimina con oración y consejo y registra patrones que reafirmen un movimiento divino. Sexta observación: la promoción puede requerir adaptación ética. Al subir, Daniel enfrentó dilemas. Mantener integridad implica adaptar prácticas sin renunciar a principios. Prepara límites personales y protocolos que resguarden tu fe al ocupar mayores responsabilidades. Séptima observación: la providencia protege identidad y vocación. Aunque elevado a altos cargos, Daniel preservó su identidad como adorador. La promoción que Dios concede no borra tu llamado original. Lo amplificas y lo preservas. Prioriza tiempos de oración y ritos que sostengan tu raíz espiritual. Octava observación: recuperación y restitución a través de intermediarios. En ocasiones, la restitución o el reconocimiento llegan mediante decretos de otros. La intercesión de influyentes y testimonios públicos ayudan a volver la honra perdida. Mantén testigos fieles que puedan hablar de tu carácter cuando sea necesario. Novena observación: celebrar los pequeños avances como combustible de fe. Reconocer pasos intermedios evita la desesperanza y fortalece la constancia. Lleva un registro de logros y señales para alimentar gratitud y visión. Décima observación: prácticas concretas para captar la providencia. Hoy lleva una bitácora semanal donde anotes coincidencias, puertas abiertas y pequeñas ayudas recibidas. Revísala cada mes buscando patrones. Identifica 3 personas dentro de tu entorno profesional o espiritual a quienes servir con constancia para cultivar aliados sinceros. Establece un plan de crecimiento profesional que combine formación técnica, tiempos de oración y rendición de cuentas trimestral. Diseña límites éticos por escrito para tu conducta en posiciones de mayor responsabilidad. Programa un breve acto mensual de gratitud pública o privada para celebrar las señales de la mano de Dios. La providencia actúa tanto en los grandes acontecimientos como en las tramas invisibles de cada día. Aprender a ver y colaborar con esos hilos hará que la promoción y la protección que buscas lleguen con integridad y permanencia. La vida de Daniel muestra que, en la crisis, Dios no siempre entrega maniobras políticas inmediatas. A menudo revela rasgos de su carácter que reordenan la confianza del creyente y transforman la interpretación de los hechos. Esa revelación no es meramente doctrinal. Impacta la voluntad, templa la esperanza y reorienta la misión personal. Aquí desgloso cómo la comprensión del carácter divino sostiene el alma bajo, decreto y convierte peligros en escenarios de testimonio, revelación de soberanía serena. Dios gobierna, aun cuando las leyes humanas parecen supremas. Esa soberanía calma el espíritu y permite actuar con prudencia y firmeza. Practica. Cuando te angusties por decisiones ajenas, declara en voz baja: Dios reina sobre esta situación, y anota una acción constructiva para ese día. Revelación de fidelidad histórica. Los actos de Dios se inscriben en historias largas. Él guarda a su pueblo aun cuando el presente parezca oscuro. Practica. Repasa 3 testimonios bíblicos o personales donde la fidelidad de Dios emergió tarde pero decisiva. Regístralos para fortalecer la memoria espiritual. Revelación de cercanía amorosa no es un poder distante. La protección de Daniel demuestra que la grandeza divina convive con ternura y defensa personal. Practica. En momentos de miedo, ora una oración breve de petición y luego agradecimiento por una evidencia concreta de cuidado recibida en la semana. Revelación de justicia distinta a la humana. La
justicia de Dios opera en dimensiones que trascienden venganza. Corrige, restaura y demuestra verdad con sabiduría. Practica. Frente a una ofensa, prioriza medidas que busquen reparación antes que desquite. Documenta pasos que favorezcan reconciliación, revelación de propósito formativo. Las pruebas no son solo obstáculos, sino talleres que moldean carácter. Convicción y autoridad moral. Practica. Escribe una lección que la situación te está enseñando y cómo la aplicarás en 3 áreas de tu vida. Revelación mediante medios humanos. Dios utiliza personas, sistemas y fallos humanos para manifestar su gloria. La mano divina trabaja a través de colaboradores inesperados. Practica. Identifica una persona no creyente o indiferente que haya mostrado justicia o bondad recientemente y agradécesela en privado. Revelación. Que transforma la identidad, la experiencia reconfigura la autoimagen. De perseguido a servidor con autoridad basada en la prueba. Practica. Renombra internamente la experiencia negativa con un título. Positivo que exprese aprendizaje. En la foso. Convertido en escuela. Revelación que permite testimonio objetivo. Él. Carácter revelado de Dios convierte la defensa en plataforma de evangelio, no en espectáculo de autojustificación. Practica. Prepara en 5 líneas cómo relatarás tu experiencia sin victimismo, enfatizando lo que aprendiste de Dios. Revelación que instruye prudencia y audacia equilibradas. Conocer la grandeza de Dios no excusa la temeridad. Inspira audacia medida por sabiduría. Practica. Antes de un acto público de fidelidad, elabora un plan de seguridad que combine oración, consejo y límites razonables. Revelación que congrega esperanza colectiva. Cuando la gente ve la fidelidad de Dios en una vida, la comunidad recobra esperanza y adopta confianza renovada. Practica. Comparte discretamente con tu círculo cercano una evidencia de la fidelidad de Dios. Invita a orar juntos una vez al mes. Síntesis práctica. Graba durante una semana las impresiones que emergen cuando repites una afirmación breve sobre el carácter de Dios. PJ. Dios es mi juez y mi protector. Revisa las notas y permite que esas impresiones reconfiguren tus decisiones, tu oración y tu testimonio público.